Cuéntenme la Hermanos, historia ahí bendiciones, de un lo de... saludo muy especial para todos. Quiero mostrarle este video del sacerdote Luis Toro. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Pues cuando yo hago recuerdos, yo recuerdo que cuando tenía como 6 años, llegaba un vecino a mi casa, una vecina, y le pedía permiso a mi mamá para poder llevarme a donde él asistía. Este era un salón de reino. A mí no me dejaban salir, yo era la última de mi casa, pero sí iba mi hermano. Y pues como él era uno de los mayores, pues al pasar el tiempo, tal vez un año, pues ya me dejaban ir. En ese tiempo uno está aprendiendo a leer. En ese tiempo a mí ellos me empezaron a dar estudio bíblico. Empecé con un libro que se llama Mi libro de historias bíblicas. Asistía los domingos, me daban las enseñanzas en la casa de ellos, el estudio bíblico, y así sucesivamente fue pasando el tiempo. Mi hermano se bautizó, él se hizo completamente testigo de Jehová. También pues sedujo también a mi mamá también empezó a ir. Cuando yo ya llego a una edad como de 12, 13 años, yo ya no sigo asistiendo. Habían cosas que pues por mi madurez tal vez en ese tiempo yo no entendía, pero después de eso dejé de asistir y pues se empezó a soltar muchísimo lo que eran los evangélicos también en ese tiempo. O sea, comenzó a gustarle los evangélicos. Bueno, padre, en ese tiempo así como que uno saber si le gusta algo o no le gusta, Ajá. pues uno no tiene la orientación. En este caso, lamentablemente, yo no tenía una orientación por parte de mis padres acerca de un estudio bíblico. Después de que asistí de repente a uno que otro evento evangélico también, no me gustó y seguí nuevamente yendo con los testigos de Jehová. Al pasar del tiempo, como a los 18, 19 años, yo ya no asisto a ningún lado. Yo ya no entendía una cosa ni la otra. Yo estaba completamente derrumbada. Me toca venirme para este país, me vengo a la edad de 23 años. Cuando llego acá, pues mi hermana conocía testigos de Jehová también. Y pues aquí también asistí al Salón del Reino. Ellos me seguían predicando, llegaban a darme estudio. Yo tengo una niña que ya va a cumplir 21 años, es mi niña todavía. Y ella también recibió estudio bíblico. Entonces, pues, hoy yo me doy de cuenta, cuando uno ya investiga, a veces los errores que uno comete, porque, pues, las circunstancias de la vida de que no tener orientación desde pequeño uno en nada, pues, sin querer uno arrastra a las demás generaciones. En este caso, como mi hija. Después de que ya estaba yo aquí en este país y empecé a seguir el estudio bíblico, pues yo ya tenía un grado más alto de madurez. Habían dentro del estudio bíblico cosas que yo quería saber. Ellos me llevaban por pautas, porque ellos van por libros, y usted no avanza al siguiente libro hasta que usted no termina uno. Si usted del mismo libro se adelanta a leer, digamos que a usted le tocaba el capítulo siguiente, usted empezó con el 1 y el 2, y después sigue, vamos al 3, 4 del mismo libro, hasta ahí tiene que llegar. Usted no puede seguir avanzando porque pues no tiene la capacidad supuestamente para que usted pueda discernir lo que ellos están explicando en el libro. Entonces llegamos a un punto donde hablaban de Jesús. Entonces yo, cuando ellos estaban en este punto del tema de Jesús, a mí ellos me decían que Jesús era un Dios, pero no era un Dios, 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 que era como según lo que ellos empiezan a explicarle a uno en mi libro de historias bíblicas, Dios crea un primer ángel que es Jesús. Entonces para mí Jesús era un ángel. Eso era para mí Jesús. Entonces cuando yo recuerdo todo eso, que ya estoy en un grado más alto de madurez, que yo vuelvo y retomo este estudio con ellos, pues entonces a mí me salen esas preguntas. Y ellos me decían, mira, hay otro libro que se trata El Gran Maestro, pero no podemos llegar a este libro hasta que no terminemos donde estamos, porque si no te vas a confundir y nosotros no te podemos explicar. Entonces eran como muchas pautas en las que ellos me dejaban y yo nunca podía entender completamente todo. Yo dejé de tener el estudio bíblico, ya no me animé más.
porque yo me sentía demasiado confundida. Iba al Salón del Reino y yo no me sentía cómoda tampoco. Entonces, todo se ve muy bonito, se ve muy organizado, pero así como cuando uno busca un video, como a usted, padre, que le hacen preguntas sorpresivas de cualquier parte de la Biblia y usted explica, pues uno quisiera, siempre cuando uno está buscando una orientación, que supieran a uno orientarlo. Y ellos no me orientaban, entonces yo me quedaba más confundida todavía. Bueno, hace 2 años y medio o 2 años, yo lo conozco a él. Pues yo ya no iba ni a los estudios de Jehová ni nada, sino que lo que yo hacía era, yo estaba como en esto que está de la nueva era. Yo era el gimnasio, yo era que los jugos verdes, que el veganismo, que libros de superación personal, de poder controlar emociones. Yo buscaba todo lo que yo quería aprender, que ahora me doy cuenta, todo está en la Biblia, todo está en la religión, todo es de que uno quiere abrir el corazón y uno encuentra. Y bueno, y hablando de corazón, así fue como yo encontré a este hombre. Y pues cuando nos conocimos, él me quiso empezar a hablar de la Biblia, pero él me había dicho que él era católico. Entonces yo decía, no, católicos no, porque tenía mala idea, que pues la Iglesia Católica no era la verdadera. Y pues los mismos testigos de Jehová se encargaron de decirme muchísimas cosas, que a lo mejor ahorita no las recuerdo todas, pero pues sí yo tenía un mal concepto de lo que era la Iglesia Católica. Y lo más malo es que tenemos un concepto sin siquiera nunca habernos parado en una misa, sin siquiera saber lo que significa una misa. Cuando uno ya entiende todo esto, hermanos, uno se da de cuenta todo el error que uno comete. Pero si uno no se pone a investigar, así como uno investiga cómo controlar las emociones en estos audiolibros, en YouTube, estos tutoriales que nos dan, uno no aprende. Le voy a poner a Francisco ahora para que él empiece a hablar de cómo nos conocimos. Antes de que tenga él allí, antes de pasar a Francisco, una de las cosas que me impacta a mí es precisamente cómo el primer trabajo de la secta es hablarle mal de la Iglesia Católica, es sembrarle cizaña, es sembrarle odio contra la Iglesia Católica. Miedo, yo le tenía mucho miedo a la Iglesia Católica. Me daba un temor, siquiera tocar o saber de que alguien era católico, para mí era que adoraban a Satanás y que le rendían culto a todas las imágenes, y eso me hablaban incluso hasta de los Illuminatis, que eso la Iglesia Católica estaba envuelta con ellos. Entonces era como el nuevo orden mundial, que ellos eran los que lo estaban dirigiendo. Padre, yo tenía un pánico de saber acerca de la Iglesia Católica, yo no quería saber nada. Es que precisamente ese es el odio que se le siembra contra la Iglesia, para que la gente no vuelva para allá y más nunca vuelva a pensar como opción la Iglesia Católica. Entonces, es obra de Satanás querer que la gente sea parte totalmente de Dios y de su Iglesia. Bien, vamos a darle la oportunidad entonces ahora a Francisco. Cuéntanos, Francisco. Bueno, yo quiero empezar. Yo fui católico, he sido católico siempre, no un buen católico, claro, un católico de palabra como hay muchos por ahí. Entonces, yo siempre he ido a la iglesia, pero tampoco yo conocía mi fe, conocía nada. Yo iba a la iglesia porque pues así me enseñó mi mamá, que todos teníamos que ir a la iglesia y teníamos que darle gracias a Dios, pero en realidad yo tampoco conocía mucho de la iglesia. Entonces, incluso yo anteriormente conviví con una persona que era evangélica y ella me invitó muchas veces a la iglesia evangélica. Y nunca me llamó la atención de ir, pero llegó un momento a pensar que era lo mismo,
hablaban de Dios y que era la misma Biblia y que pues que todo era lo mismo. Pero yo caí en la cárcel, y caí con migración. Entonces, lo primero que yo hice en la cárcel fue buscar a Dios, porque pues usted sabe, cuando estamos hundiéndonos es cuando uno busca a Dios. Entonces yo busqué a Dios. Se reunían un grupito ahí en la cárcel a orar. En las tardes ellos no eran católicos, pero se reunían, entonces pues yo me reunía con ellos. Pero de ahí, de la cárcel de Ocala, de donde estaba, me trasladaron para Miami porque me iban a deportar. Entonces ahí fue donde estaba en una detención, y en esa detención sí había católicos. Entonces yo desde el primer día que llegué me puse me fui a rezar el rosario por la mañana, me empecé a tratar de acercarme a Dios todos los días. Entonces ahí fue como un retiro para mí. Fue como un retiro porque eso teníamos rosario en la mañana, teníamos la palabra a las 4 y teníamos oración todos los días a las 10. Entonces yo estaba todos los días ahí. Yo dije, si yo quiero salir de aquí rápido, pues tengo que acercarme a Dios y hacerlo así. Entonces, ahí conocí muchas personas católicas que sabían bastante. Y yo conocí un hermano de Guatemala, se llama Carlos. Él me enseñó mucho. Él me decía pues que todas las iglesias no son de Cristo, que la única que viene desde Cristo es la católica. Y pues hubo cositas que me fueron entrando y yo ya me quedé con eso. Entonces yo cuando salí, gracias a Dios salí de ahí. Yo pensé que me iban a deportar, no me deportaron, salí de ahí. Y entonces tenía yo pensado seguir en las cosas de Dios, pero no lo hice, volví otra vez a lo mismo y bueno, llegó en el tiempo en que la conocí a ella. Empezamos a hablar, llegó el momento en que empezamos a hablar de que si algún día nos casábamos, pero pues ella me dice que es de otra religión y que pues no quiere asistir a ninguna porque pues en realidad no sabe cuál es la que tiene la verdad ni nada, y que pues los católicos no tienen la verdad y bueno, entonces yo ya tenía un poquito de conocimiento, no sabía mucho, pero tenía un poquito, y entonces yo pues le empiezo a decir que nosotros no adoramos las imágenes y que tampoco nosotros adoramos a María ni nada de eso, y que entonces ella me cuestionaba de que María tuvo más hijos. Entonces yo le digo que no. Entonces yo me pongo me voy al internet a buscar información. Entonces me encontré videos ahí de los hijos de María y me lo encontré a usted. Me lo encontré al padre. Entonces yo le mandé un video que tiene ahí donde habla de los hijos de María, que es cortito. Y yo se lo mandé. Entonces, yo por las tardes yo llegaba de trabajar y yo le preguntaba, ¿escuchaste el video? Oh, sí lo escuché. Pero siempre que porque yo lo encontré y ella me dijo, oh, me gustó cómo lo explica él. Entonces ya me enseñó la foto, pero yo tampoco sabía que usted era sacerdote ni nada. Entonces me enseñó el video y ahí empezamos a verlo. Y lo empezamos a ver, entonces yo le seguí, lo busqué, entonces ya lo busqué bien en YouTube, y entonces yo le empecé a mandar videos de usted a ella, porque pues yo lo escuchaba a usted y demasiado claro, todo, citas bíblicas y todo, y wow, y entonces le empecé a decir, y ella me cuestionaba a mí, oh, que el bautismo, y qué es eso, y que la confirmación, y que la comunión, y un montón de cosas, y pues yo estaba también frío, y entonces yo no sabía nada tampoco, y entonces yo me buscaba el video, y así. Entonces me lo encontré a usted, me encontré a Fernando Casanova, me encontré a Rafael Díaz, y así se los iba mandando, pero llegó el momento en que no lo soportaba ya, porque decía que no le gustaba, porque decían muchas cosas, de que no, que los protestantes, y bueno, entonces así, pero como quiera le buscaba de otros católicos, y pues siempre fue cayendo en lo mismo hasta que
hasta que empezó a ir a la iglesia conmigo. Gente de la iglesia conmigo, eh, le gustó, y después siguió yendo, después la invité a un retiro, hizo Juan 23, después de Juan 23 hicimos otro retiro, renovación conyugal, y bueno, así ha ido creciendo y yo también he ido creciendo con sus videos, gracias Padre. Cada día me he dado cuenta de tantas cosas, a veces me dan ganas de llorar. Bueno, en lo que Francisco se repone, pues déjenme decirles que él se preparaba mucho en los videos porque a veces él me mandaba algunos videos y el padre hacía pues referencia en las citas, sí, pero a veces los videos son hechos, como ustedes pueden ver, así, donde salgan. Como en este momento él me convenció de que si yo quería dar el testimonio, él también me convenció. Yo no estaba tan segura, porque yo no tengo mucha facilidad para hablar, pero uno poniendo el corazón y pidiéndole a Dios, pues va saliendo. En los videos que él me mandaba, de repente, cuando el padre hacía las referencias en las citas, pues tenía que seguir otra pregunta, o el tema era de otra cosa, pero tal vez sí salía lo de las imágenes en ese momento, tal vez la pregunta que yo tenía. Pero yo no me quedaba tal vez con ese video y yo lo cuestionaba a él, pero él no habló de tal cosa. Entonces él lo que hacía era buscarme más videos donde seguía el tema, donde él, tal vez el video me decía, te encontré lo que estabas buscando, pero necesitas verlo. Pero el video es largo. Entonces yo decía en mi mente, ay no, Dios mío, me lo voy a tener que ver todo. Y me decía él, pues si le quieres entender te va a tocar. Y esa es la clave. Si yo quería entenderlo, yo tenía que verlo. Y yo, como empezaba el tema desde el principio hasta el final, yo me miraba el video. Padre, yo me lo miraba en mi trabajo. A veces uno tiene tantas distracciones, los demás compañeros de trabajo uno lo interrumpen a veces. Entonces, yo siempre he estado perseverando en poder ver el video. Cada video que él me mandaba, yo lo miraba en los espacios de tiempo que yo tenía libre, seguía la continuación, trataba de recordar muy bien lo que usted estaba hablando, para que así yo poder encontrar cómo sacarme los nudos que yo tenía en mi cabeza de tantas cosas, de todo lo que a mí me enseñaron. A mí me hablaron muchísimo de que María no era virgen, me hablaron de que tuvo más hijos, me hablaron que Jesús no era Dios y que de hecho pues que era como lo que están haciendo ahora también, ¿verdad? Que sacaron yo nunca la he visto, pero sí sé que hay una serie que habla de que Jesús tuvo una vida como cualquiera de nosotros en la tierra. No les voy a decir que prácticamente eso me dijeron los testigos de Jehová, pero sí es muy cercano, porque me decían, pues Jesús era una persona que tomaba, Jesús era una persona que Jesús, entonces sí fue como un gran discípulo para ellos. Ahora, hoy en día, en esta actualidad, mi mamá vive todavía en mi país. Cuando ella viene a visitarme, la última vez que me visitó hace 4 meses, nosotros pues hablábamos cosas referentes de la Biblia y pues ella me decía, pero tú sabes que tal cosa. Yo le decía, permítame, mami, yo solo de mi momento, y yo empezaba a buscar mis videos en YouTube, del padre Luis Toro también, porque yo le decía, madre, acuérdese, pues yo vengo empezando, yo tal vez no tendré cada cita bíblica, pero yo le voy a buscar la información que usted quiere. Y así yo me he puesto en mi casa a veces hasta 4 o 5 horas viendo al padre Luis Toro con mi mamá al lado, tratando de también convencerla, ¿verdad? De que ella mire que no son palabras de hombre, que son palabras de la Biblia, que son palabras que fueron inspiradas por nuestro Señor. Y todo se fue dando de esa forma. Nosotros no nos sabemos todo todavía de la Iglesia Católica, pero hasta ahorita cada vez encontramos cosas más grandes, cómo reforzar más este camino que nosotros estamos siguiendo, cómo perseverar más, porque todos los días nosotros nos equivocamos. Nosotros pensamos que tal vez
estamos aprendiendo algo y en una circunstancia, en un minuto de la vida lo podemos olvidar. Y es muy importante los videos suyos, padre, porque usted habla tan directo, con un lenguaje tan propio que se usa hoy, y las personas necesitamos a veces que nos hablen así, tan personal. Y es lo que nos toca el alma, es lo que nos toca el corazón. A mí me hace vibrar cada vez que yo tengo una pregunta, y a mí me salen a veces, porque hasta en eso Dios intercede bastante, tan grande. A veces yo me meto en YouTube y ya está en la búsqueda, sin que yo le esté buscando, ahí me aparece un video y yo digo, ¿será que es que yo tengo que ver esto? Lo sigo, no le hago caso, y al siguiente día ahí está ese video otra vez. Y me está insistiendo hasta que lo pongo, y así fue como lo vio usted. La primera vez cuando él me mandó el video a mí, que era usted, yo ya lo había visto a usted en Facebook, en un video chiquitito, cortito, que estaban hablando acerca de María. Y yo le dije, sí, yo ya he visto a ese señor, sí, pero todavía ninguno de los dos sabíamos que usted era padre. No sabíamos, hasta que yo le dije, ese señor habla tan bonito, él se expresa muy bien, y sí dijo muchas cosas que me quedaron claras, pero como era muy cortito el video, pues yo no terminé de entender muy bien. Entonces él me decía, no, pues vamos a seguir buscando más, y ya después fue que nosotros descubrimos que usted era padre. Pero fue muy lindo. La confusión que nos dan a veces, las demás sectas llegan, pues como usted ha dicho en otro video, llegan muy suavecito, le hablan a uno con aquella, como que si es que uno es el que está preparándose para recibir un curso, un doctorado o algo así, con aquel profesionalismo, con aquella, ¿cómo se diría? Una orientación que tienen, como que es por niveles que lo van llevando a uno. Bueno, para las personas que para ponerlo así como más fácil, como cuando usted empieza a ir a la escuela, le empiezan hablando cosas de kinder, después de primaria, después de secundaria, y así hasta cuando uno ya viene a ver, uno está bien confundido, porque todos los grados uno no los ha pasado de verdad, a uno lo han hecho pasar, pero no es que uno los haya pasado. Así es como yo estaba confundida en la secta. Yo en realidad yo no sabía que me estaba profesionalizando, porque no me estaba profesionalizando en nada, pero en la Iglesia Católica yo he descubierto que son tantas las enseñanzas en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, siendo como hija, siendo como madre, siendo como hermana, siendo como amiga, siendo como compañera de trabajo, siendo como vecina. Si uno se pone a escuchar estos evangelios, a escuchar estos videos, a escuchar estas preguntas que nos hacen a veces cuando nos atacan, que nos preguntan, son tantas las cosas que uno tiene que prepararse, tiene que buscar mucho. Y pues bueno, yo creo que ya estás mejor, quieres seguir con tu testimonio. No sé si haya tiempo, padre, ¿sí? Bueno, pues sí, como les decía, entonces pues yo me fui dando de cuenta de muchas cosas y todo fue como un rompecabezas que todo empezó a caer en su sitio. Yo me decía, pues sí, por eso mi mamá nos decía esto y lo otro, y por eso nos tenían todo el tiempo rezando el rosario, y pues yo tampoco ni sabía nada. O sea, sí sabía rezar el rosario y todo, pero no sabía pues el significado ni nada. No, yo estaba pues nomás. Entonces pues llegó el momento en que así empecé a caer todo en su sitio y pues empezamos con ella porque queríamos casarnos, entonces, sobre todos los sacramentos. Entonces yo le digo, bueno, yo tengo todos los sacramentos, pero ¿y tú? Yo no sé qué es eso. Entonces ella no sabía ni qué era eso, entonces empezamos a averiguar sobre los sacramentos. Entonces, bueno, dice, pero yo no sé si me bauticé con los testigos de Jehová o no. Entonces, no, yo con los testigos sabía que no. Yo no sabía que tuviera algún bautizo. Entonces no sabía si estaba bautizada o no, pero entonces viene y entonces pues nos ponemos a averiguar, porque le preguntamos al padre y el padre dijo bueno, que él la podía bautizar si no estaba bautizada, así nada más, ¿cómo usted dice que es? Si es bajo condición, ajá. Pero entonces dice, deberías de averiguar. Entonces viene un día y le llama a su mamá, y su mamá le dice, no, que tu papá era bien católico, y que tu papá cuando ustedes eran chicos, él los bautizó en la iglesia. Entonces ella dice, y estaba tan contenta, me bautizaron a mí en la iglesia católica, y dice, bueno. Soy católica, recuerdo que le dije, soy católica, le dije. Ajá, entonces, pues dice, ahora toca buscar la fe de bautizo, porque pues ve que la fe está en la parroquia donde fue bautizada.
y mandamos su mamá que buscara a la Fe de Bautista, la encontró. Fue un gran problema para Sí, encontrarla. tardó mucho para encontrarla, pero la encontró, se la mandó. Así ella pudo hacer su primera comunión, hizo su confirmación y pues ya estábamos casi listos para casarnos, pero pues en eso se embarazó de la bebé y pues ya no pudimos, pero pues estamos todavía en el camino para hacer nuestro sacramento de matrimonio y poder seguir adelante en este camino que es tan bonito porque pues cuando uno en verdad conoce, ahora yo conozco, yo he aprendido mucho, padre, mucho. Yo no me aprendo las citas como usted, me aprendo los pasajes bíblicos. Entonces, como yo tengo el teléfono aquí, pues entonces pongo el pasaje bíblico y ahí me sale la cita. Y entonces ya las citas se las tiro porque yo veo que aquí abundan los protestantes, pero por todos lados. Entonces yo todos los días lo que yo hacía era con mis audífonos, y como aquí hay internet en todos lados, pues con mis audífonos todo el día escuchando videos, todo el día escuchando videos, todo el día escuchando. Y yo ya quería debatir, de cuando empezando yo ya quería debatir, porque pues yo tenía ya muchos compañeros que eran testigos de Jehová. Y entonces ellos venían con cosas ahí, pero incluso hubo varios que se estaban como queriendo, estaban allá en la balanza, pero yo vine y les empezaba y les ponía videos de usted también en el trabajo, y eso los empezó a ayudar porque ya hoy saben que no tienen que irse para ningún otro lado. Entonces, ya pues ella me decía, no, tienes que esperarte porque no te puedes poner a hablar así porque va a haber cosas que no vas a saber, dice, tienes que prepararte. Y sí, pues yo seguí porque ya tenemos como 2 años ahí, entonces seguí y ya he logrado aprender bastante. Hoy en día pues ya he confrontado con varias personas de otras religiones y sí les hago ver muchas cosas que ellos están en un error. Lo que pasa es que pues es muy difícil, ya me lo han dicho a mí anteriormente, de que es muy difícil convencer a un hermano que está en una secta, y en verdad es muy difícil porque no es fácil que ellos estén abiertos. Yo, por ejemplo, yo acabo de conocer a un hermano que es cristiano, yo lo traje cuando usted estuvo en Orlando aquí, hace como 2-3 semanas atrás, 2 o 3 semanas. Y no, que el padre lo que hace es separar, que no sé qué. Le digo, pero ¿cómo separar? Le dije, ¿qué es la parte que tú no entendiste? Le dije, si la iglesia es solamente una. Pero ellos buscan otros lados y tratan de... Pero entonces yo le hablaba a él y le preguntaba de que cómo él está abierto a la verdad. Si él está abierto a la verdad, le dije, si tú estás abierto a la verdad, busca. Le dije, no te tienes que convertir a católico. Si solamente tienes que mirar lo que nosotros, para que no digas después cosas que no son. Sí. Sino conoce la iglesia, conoce por qué los católicos bautizan, por qué los católicos dicen que este es el cuerpo de Cristo, por qué los católicos... todo. Le dije, así tú sabes, le dije, entonces ya después nadie... Pero no, entonces cuando vienen y ven los videos... No les gusta, les gusta. Porque los testigos de Jehová te enseñan mucho de que Jesucristo no murió en una cruz, que murió en un madero. Te enseñan también de que, que Jesucristo no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Te enseñan que ellos alaban al verdadero Dios, porque todas las demás religiones hacen la gloria o le rinden alabanza y utilizan esta palabra, dicen Dios, Dios, Dios. Y entonces ellos le dicen a uno, no, tú tienes que entender que el Dios solo hay uno y tiene su nombre y se llama Jehová. Entonces cuando a uno le dicen de esa forma, no, nosotros vamos y rendimos homenaje a Jehová, que ese es el nombre verdadero de Dios, y por eso es que tal vez tú has estado como estado, porque tú estás alabando a un Dios falso. Y desde ahí entonces a uno lo confunden bastante y le dicen a uno que uno está alabando a un Dios falso. Por eso yo tenía demasiado miedo de meterme en la iglesia católica, porque yo decía, no, ellos a saber a qué Dios es que ellos le dan culto, porque como los mismos testigos de Jehová le dicen a uno, Dios, hay Dios
del sol, hay Dios del maíz, hay Dios. Entonces, si te das cuenta, me decían tú, los católicos, al igual que las demás religiones, no adoran a Jehová. Y siempre me hacían ese énfasis, a Jehová. Y con eso me tenían a mí de que, pues, todas las demás religiones estaban equivocadas y que solo ellos tenían la verdad, de que ellos eran los únicos que adoraban al verdadero Dios, que supuestamente es Jehová. Y que, Bueno. y que solo los 144,000... Entonces también tienen esto que le dicen a uno que si los 144,000 van a entrar al cielo. Entonces, pues, ahí fue una de las... Cuando a mí me dijeron eso, que llegamos a esa parte con la persona que me impartía a mí el estudio, cuando a mí me dijo que eran 144,000, entonces yo ahí me puse como, ok, si solo van a entrar 144,000 personas, entonces, ¿para qué va a servir mi lucha? Era lo que yo me ponía a pensar. ¿De qué me sirve? Desde ahí yo paré de estudiar con los testigos de Jehová. Sí, Porque fue una de las preguntas como que más la respuesta que más me impactó a mí. Yo dije, no, entonces esto no tiene causa. Toda la demás información que está afuera tienen razón, los libros, la ciencia tiene razón. O sea, nosotros evolucionamos del hombre porque pues esta gente no me está dando una verdadera respuesta. Mejor me voy a poner a estudiar otro tipo de cosas, a buscar la paz que quiero en otro tipo de cosas. Y eso era lo que yo hacía. Yo estudiaba la historia de la Tierra, que el átomo, que cuando nosotros salimos del Big Bang y que que hay las 4 fuerzas del mundo, que el viento, el fuego, la tierra, el agua, y que eso es lo que hay que tener en la casa, y que cosas como esas. De hecho, yo miraba que vendían elefantes y yo decía, ¿será que eso funciona de verdad? O sea, yo estaba tan perdida ya después, tan perdida, y yo veo ahora para atrás y yo digo, qué equivocados estamos todos, porque todos buscamos paz, felicidad en cosas equivocadas, en videos equivocados, en personas equivocadas, en distracciones equivocadas. A veces nuestras emociones las dependemos también de una canción, de una película, de un video. No la ponemos en manos de Dios, no buscamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos desorientados, tal vez por eso mismo, porque no nos han sabido responder como debe de ser en todas esas sectas que hay hoy en día, todas. Porque ahora ya los testigos de Jehová ya renovaron muchas cosas de las que decían, porque yo estaba hablando con mi mamá, como les dije, cuando ella vino la última visita que yo tuve, y ahora me dice mi mamá que no, que van a entrar más de 144,000. Y todavía cuando yo me vine, que yo estudié con ellos aquí en Estados Unidos, me dijeron ellos en esos años que solo eran 144,000. También me hablaron acerca de que Jesús era un Dios chiquito. Ahora resulta que ya no, porque mi mamá me discute y me dice, no, Jesús es un Dios, no como Dios, pero es un Dios. Entonces todo le van modificando y lo van actualizando según cómo se va actualizando la información, que hoy tú puedes acceder a Google, que tú puedes acceder a todas las informaciones que hay, toda la historia. Entonces ellos también van modificando sus folletos, modificando sus libros, modificando la forma de practicar, cuando te llegan a predicar, todas estas cosas. Hay que ponernos a ver por qué todo eso y saber por qué tienes tanta curiosidad, así como yo la tenía en ese tiempo, tanta curiosidad. A mí no me cabe la duda de que estoy en la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque no nada más están paradas en la Biblia, están paradas en la historia, están paradas en todo. Si tú de verdad profundizas, te das de cuenta, como cuando a mí él me dijo que la primera religión era la iglesia católica, yo dije, ¿y eso dónde está? Búscalo, me dijo. Y si ustedes se ponen a buscar, hasta Google te dice que la primera religión que existió en la historia es la católica. Es la católica. Y aunque se vaya actualizando Google y que se vaya actualizando lo que sea, te va a seguir diciendo lo mismo porque es parte de la historia. Claro, porque la historia es algo que nadie puede cambiar. Yo no puedo venir y hablar de ella sin conocerla, porque si yo no lo conozco, ella tiene una historia y es algo que nadie lo puede borrar, nadie. Entonces yo puedo venir y ponerme a hablar de ella, o le puedo preguntar a él qué sabes de ella, y él me puede decir pestes de ella, pero ni la conoce. Así mismo hacen las sectas. Ellos hablan pestes de la Iglesia Católica, pero no la conocen. No saben el bautismo, no saben la Eucaristía, no saben nada. Entonces yo estoy metido en muchos grupos de debate en Facebook. Y yo veo ahí los hermanos separados. Son puros insultos. Y yo digo, están bien perdidos todos.
Porque, bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero ellos no se atacan entre ellos mismos no se atacan. Todo es el católico que aparece por ahí, a ese es el que hay que atacar. Pero, bueno, hoy en día ya los católicos se están preparando. Ujú. Sí. Pues mire, qué impresionante. De lo que hablaba la hermana, algo me llamó la atención, ¿no? Testigo de Jehová nos está siguiendo. Aquí le está hablando una persona que fue testigo de Jehová. Si crees que es mentira, yo te reto. Te hago un reto. Examina las primeras enseñanzas de los testigos de Jehová, porque no le voy a hablar de la Iglesia Católica, le voy a hablar de los testigos de Jehová. Busca los primeros libros de los testigos de Jehová y compare esa doctrina con la doctrina de ahora de los testigos de Jehová. Y verá que ha ido cambiando. Verá que los primeros libros de los testigos de Jehová ponían a Cristo en la cruz. Ahora lo ponen en un madero. Si quiere, al menos para ver si este cura le está diciendo verdad o mentira, y si esta hermana que fue testigo de Jehová le está diciendo verdad o mentira. Usted simplemente busque los primeros libros del testigo de Jehová y verá cómo ponen a Cristo crucificado. Ahora lo ponen en un madero. Y así como ella dice que ha ido evolucionando la doctrina de cierta manera, a la manera de que ellos dicen, sigue transmitiendo ahí. Ajá. El internet suyo se me fue. Sí, supuestamente ellos han ido evolucionando, pero ¿evolucionando o han ido cambiando? ¿Cómo se llaman las cosas?